en lo particular en este año que pasó con el coronavirus, y por gracias a los estudios que hace Bego sobre la espiritualidad y la iglesia emocionalmente sana, ella como que nos trae a tratar con nuestra vida personal. Y a veces, claro, con situaciones como esta que son mundiales, uno ve que las personas con este tema del coronavirus, lo primero que una de las cosas que yo vi fue el rechazo, ¿no? ¿Se acuerdan que al primero había videos y personas que se las destrató en todas las redes sociales porque las hacían culpables de esta pandemia? Y bueno, y hoy es una realidad que hay que cuidarse y hay otros que no tienen tanta empatía y por supuesto que hacen lo que quieren, ¿no? Pero nosotros estamos del lado de poder hacer lo que Dios quiere primero y por supuesto en obediencia, bueno, ir acompañando al gobierno. Y bueno, Bego en una de las oportunidades nos habló de la encarnación, ¿verdad? Fue así. La encarnación, y tiene 3 principios y uno de ellos era que es introducirse en el mundo de otro. Bueno, pero yo para introducirme en el mundo de otro vi que me tuve que introducir en el mío primero, especialmente cuando le vamos a hablar a las personas del amor del Señor, ¿no? Primero tenemos que hacer empatía con ellos. Y bueno, el pastor empieza a proponernos el estar en la línea de batalla, el estar ungido, en buscar objetivos, pero a veces podemos, con nuestras propias capacidades, tenemos objetivos claros, tenemos metas claras, pero quizás en nuestras emociones, en nuestra espiritualidad, no estamos bien. Y necesitamos apuntar a que a veces para llevar el amor de Cristo, para ponernos en el lugar del otro, necesitamos estar nosotros sanos y tratar, que Dios trate con nuestra vida personal para justamente incluso mostrar el amor de Jesús a las demás personas. Y aquí que yo me puse en el lugar de David, por supuesto, en el lugar de las emociones, porque nos quedaría muy grande David a muchos de nosotros, si bien, como hoy decía el pastor, cada uno de ustedes es un David. ¿Por qué no? Cada uno de ustedes, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan divino, y bueno, aquí estamos y por eso estamos hoy. Para esto, vamos a ir al capítulo 16 de Samuel, y vamos a estar viendo que Dios nos está llamando, pero tratamos a veces de lidiar con gigantes en nuestra vida, que tenemos estudio o estudiamos o las apariencias nuestras dan una mirada que quizás no es la que realmente nosotros llevamos por dentro. Y ahí es donde entra nuestra espiritualidad y nuestras emociones. Y yo vi que, por ejemplo, David había lidiado con una de estas emociones, y lo vemos a través, no lo dice, no lo cuenta explícitamente la palabra, pero sí cuando nosotros hurgamos en ella y vemos algunos detalles, si lo traemos a la realidad, ¿no? Y justamente viendo lo que pasa afuera y todo lo que pasó con el coronavirus, el rechazo que sufrieron las personas y que sufren por no tener a Dios a veces en su vida, no pueden sobrellevar lo que les está pasando, ¿no? Por eso es que tienen miedo, que lidian con tristeza y con un sinfín de problemas. Pero acá David, vemos que él pudo enfrentar problemas y artilugios y un montón de cosas, incluso el rechazo en la vida de él. Y lo podemos ver allí en el capítulo 16 de Primera de Samuel, en el versículo, por ejemplo, en el 6, cuando es que viene Samuel a ungir a David, en el 6 cuenta un poco, que dice así: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, venía Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí de Belén, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver que dice así: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová.
Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Y acá es donde viene lo que podemos ver de lo que le pasaba a ese papá con su hijo. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque nosotros no nos sentaremos hasta la mesa hasta que él venga aquí. Y vamos a quedarnos ahí. ¿Qué papá ustedes piensan que habiendo una fiesta solemne, olvida que son 8 sus hijos? ¿Cómo podía un papá olvidar y decir en ese momento, tengo 8 hijos, cuando se le hace la pregunta? Él hizo pasar a 7 hijos. ¿Por qué un papá dejaría a su hijo y el menor, que a veces si nosotros traemos a nuestra familia, a veces el menor, los que tenemos muchos hijos, como que lo apachuchamos más, ¿no? Como que es el más ahí el querendón, ese que más seguimos atrás de él. Y en verdad, ¿cuál era la razón? David seguramente, ustedes después cuando lean los salmos vieron que él habla de sus sentimientos, de la ira, el enojo, el abandono, pero ahí podemos ver que había como un resentimiento hacia David, porque su padre en una fiesta solemne y donde iba a estar el pueblo e incluso iba a estar toda la familia, no incluyó a este hijo. Bien, eso fue una de los llamados de atención que a mí me llamó la atención, porque yo hago una fiesta en mi casa, voy a invitar a todos mis hijos. Sin embargo, Isaí había dejado y dijo, y vieron que sus palabras son, queda aún el menor. Como diciendo, bueno, queda, ¿no? Una palabra así, queda, como diciendo, bueno, quedó allá, por las dudas lo llamamos. Sin embargo, este era el ungido de Jehová. Él no mira las apariencias, él lo que mira es el corazón. Un poco la palabra del pastor hoy decía que tenemos oportunidades, que Dios nos da oportunidades y a veces no es el más indicado. Y una de esas eran las razones, ¿no? Que yo tuve que ir para atrás en mi vida y decir qué es lo que quizás a mí me ha estado deteniendo, o si bien sé que hay una demanda del Señor para con mi vida, qué es lo que me detiene. Y una de esas razones fue, mirando un poco mi vida personal, fue eso, el rechazo. Y quizás no se trataba algo implícito, como dice acá, ¿no? Tomar un poquito de agua. No era algo, no era que estaba explícito que su padre lo menospreciara, pero ya con la forma que tuvo de no integrarlo a esa fiesta con los demás hermanos, podía verse, pienso yo, que poniéndome en el lugar de David, él podía estar luchando con esa especie de rechazo de parte de su familia, ¿no? Y que después cuando leemos los salmos vemos, a través de sus palabras y de cómo escribe, de que él pasó por diferentes situaciones y que solamente una persona que ha vivido esas situaciones puede escribir de tal manera, ¿no? No lo puede hacer alguien que simplemente venga, lea o estudie. Son vivencias que a uno le queda en la vida y en lo que es en eso lo que Dios a veces nos usa. El Señor, cuando trata con algo en lo personal con nosotros, o cuando sana heridas que hay en nuestra vida, seguramente es para que nosotros podamos ayudar al otro. Y de esto se trataba un poco el estudio de Bego, ¿no? De poder mostrar el amor de Jesús y ponerse en el lugar del otro. Y otra de las cosas que vemos que, por ejemplo, también sufrió parte de rechazo, que lo vemos también allí en el capítulo 17 de sus hermanos. ¿Por qué lo vemos? En el capítulo 17, versículo 25 al 29. Bien. Allí ya estaba el gigante Goliat, los provocaba el ejército de Israel. Por 40 días, allí ya estaban, Saúl estaba, como decir, acobardado, los hombres tenían miedo.
este gigante los intimidaba, se burlaba de ellos cada día. Y por ahí su papá lo manda a David a que fuera a ver cómo estaban en el campo de batalla sus hermanos. Los manda con algunas cosas en una canasta para mandarles al jefe del regimiento, por así decirlo, y también para sus hermanos, y para que vieran cómo estaban ellos. Y volverse de vuelta para atrás y llevarle una prenda o algo de sus hermanos para que su padre pudiera saber de que ellos estaban vivos. Así que miren, él quedaba solo cuando apacentaba las ovejas. Y eso es lo que vemos en la vida de David, ¿no? Él quedaba solo quizás haciendo una misión donde debería tener el apoyo de la familia o quizás de los hermanos, y ahí como que lo vemos solo, porque lo podemos deducir del capítulo 16, cuando él es ungido, de que él estaba solo y los demás hermanos estaban en la casa con su padre. Cuando este gigante hace afrenta, él se enoja, ¿no? Porque en su corazón estaba eso de su amor hacia Dios. Él había tenido intimidad con Dios, tal y lo vemos en el talento que él lo demuestra con la música y también con la ayuda del Señor, porque solamente así podía mostrar esa fuerza poderosa cuando él enfrentaba osos y leones, ¿no? Y miren que ahí, cuando él se entera que el rey iba a dar como un premio, que era casarse con su hija y librarlo de los tributos a la familia que venciera al gigante, él escucha, ¿no? Que ahí es cuando corre la línea de batalla, él escucha, ¿no? Y empieza a decir enojado, ¿no? Pregunta, ¿qué harán al hombre que venciere en el 25? Perdón. Dice, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, que ahí era lo que un poco le contaba, al que venciere al rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el propio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y ahí vemos a un David celoso de su Dios, ¿no? Porque si bien él sabía que su Dios era poderoso y vería que los demás estaban con miedo y que el otro iba, se burlaba, los provocaba, y él sabía quién era el que los respaldaba. Sabía de que el Dios de Israel, ese mismo Dios que tenemos hoy nosotros, los iba a librar. No tenían la suficiente confianza y Saúl, recordemos que ya había sido desechado por Dios, ¿no? No tenía la aprobación de Dios tampoco. Y dice, y que el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre que venciere. O sea, cuando él pregunta qué premio tendría, le vuelven a decir. Y él dice, y oyéndole hablar, ahí escuchan los hermanos que estaban allí, a los cuales él iba a llevar lo que le había mandado el padre. El hermano, miren lo que dice, y ahí volvemos a ver el rechazo que tienen sus hermanos para con él. Y yo digo rechazo, pero ahí puede entrar la envidia, el menosprecio, el desprecio. Ponemos el rechazo, pero del rechazo derivan todo lo demás, ¿no? El desprecio, la envidia, porque es un conjunto de cosas cuando nosotros sufrimos el rechazo de alguien. Y dice, y oyéndole hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué ha descendido acá? ¿Y a quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y miren lo que responde David. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dijo, son solo palabras lo que estaba diciendo el hermano. Él ni siquiera le dio importancia. ¿Por qué? Porque cuando quizás vos te detenés a darle importancia a aquellas personas que quizás se interponen en tu camino o ejercen ese rechazo o ese desprecio contra tu vida o por envidia, que era un poco lo que hablaba José el otro día en la prédica que él hizo un jueves, que perdemos el enfoque, ¿no? David nunca perdió el enfoque, a pesar de cómo aún lo trataba la propia familia de él. Que tal es la cosa que el hermano tenía que saber que era verdad. Él estaba levantando hasta falso testimonio en contra de David. Él sabía, porque él, si los siervos y Saúl, cuando que lo
contaba hoy el pastor, algunos tenemos repetido el culto, entonces es como que le hablo, seguimos el hilo de lo que predicó el pastor. Los siervos de Saúl, cuando Saúl lo abandona el Espíritu de Dios, y viene ese espíritu malo de parte de Jehová a él, el Espíritu de Dios, ¿no? Si los siervos sabían que había un muchacho valiente, un muchacho guerrero, un muchacho que se peleaba con los osos y con los leones, ¿no? Y cuidaba de esas ovejas hasta el punto que se las arrancaba de su quijada. Si unos siervos sabían, con más razón la familia, con más razón los hermanos, ¿verdad? Conocían los hermanos, pero lejos de defenderlo o apoyar que el hermano se levantaba, alguien que por lo menos, pónganle, si él lo hubiera vencido el Goliat, él hubiera dado ese paso de fe, ¿verdad? Él hubiera dado ese paso en confianza al Dios que él estaba confiando. O sea, no hubiéramos tenido toda la demás de la historia. Pero ¿qué era lo que estaba ganando el hermano con interponerse entre David, que era el único que se estaba levantando, ante ese gigante que se les presentaba? Así que él, en sus emociones, estaba firme. Él estaba confiado en que Dios lo iba a sacar de cualquier situación. ¿Y qué le dijo al hermano? Son meras palabras. A veces tenemos situaciones, no es acá en la iglesia, pero que se enojan por un WhatsApp, o se enojan porque no se les saludó, o se enojan, pero esas son meras cosas. Ustedes, nosotros somos los ungidos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y son meras cosas, sabemos quién somos. Aún si fuera el de afuera que se nos critica, o levanta falsos testimonios contra nosotros, diciendo lo que no es, son meras cosas, son meras palabras, ¿verdad? Pero eso tiene que haber un corazón sano para poder pararse, saber en el Dios en quien confiamos y seguir adelante. Es la forma que tenemos los que queremos estar en la línea de batalla. Y me incluyo cuando digo los que queremos, porque sé que algunos van a tener miedo, como decía el pastor, y que no está mal, porque cuando el ejército eran muchos malos el ejército de Israel, que los filisteos. Y sin embargo, porque veían que su líder tenía miedo, ellos también, no pasaba nada. Ellos estaban esperando frente a frente y bueno, confiaban en su paladín. Pero, ¿qué tiene que ver? Si nosotros sabemos que vamos a estar en la línea de batalla, es porque ya hemos lidiado con gigantes en nuestra vida. Es porque ya hemos vencido. Y no solamente en nuestra vida, porque cada uno habrá tenido sus problemas y habrá tenido que lidiar como venir de otro país a un país donde no es tu cultura, donde no se habla como vos estás acostumbrado, a veces con el trabajo, con muchas cosas, o como hoy, lidiar con esta pandemia, que nosotros tenemos que levantarnos. Pero sabemos que sabemos en quién confiamos. Sabemos que Dios sigue teniendo ese plan. Sabemos que tenemos su promesa y que Él la va a cumplir con pandemia o sin pandemia. Y que lo único que hizo al final de cuentas es abrir los ojos a que todos un día nos vamos a morir. Y ahí un poco después vamos a ver que nosotros somos quienes debemos llevar al que está afuera lo que nosotros tenemos hoy. Pero vamos a ver el tercer rechazo que encontré yo por ahí leyendo este capítulo, en el capítulo 18, el del mismo rey Saúl. Capítulo 18 de 1 Samuel, versículos 6 y 7. Allí se acuerdan que ya había vencido David al gigante, y acontece esto que vamos a leer, que obviamente cuando él mata al gigante, ¿qué pasa? Persiguen a los filisteos y dejan un tendal, ¿no? No quedó nadie en pie. O sea, fue una gran batalla donde por la decisión de un hombre se ganó, ¿no? Todo un ejército fue vencedor gracias a ese solo que se levantó y supo en quién confiaba y llevó adelante
lo que el Señor tenía predestinado ya para él, lo que el Señor ya, en muchas veces, estando en su soledad, estando en su intimidad con Dios, ella lo había experimentado. Y lo vemos ahí, capítulo 17, como ya dije, no, perdón, 18. 18. Y aconteció que cuando volvían en el 6, versículo 6, hasta más o menos el 9 vamos a ir. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. En otras versiones dice que desde ese día él había envidiado a David, ¿no? Así que alguien que en ese momento debería estar amparando, ¿no? Y afirmando lo que David había hecho, por el contrario, en ese momento lo ganó seguramente la envidia, el recelo, hasta el punto de que vemos que él literalmente siempre buscó matarlo. Él no lo quiso ya ni más acompañar. Desde ese momento lo que tuvo en su corazón lo llevó a cabo. Su corazón cambió. Hoy el pastor predicaba que Saúl lo había amado a David. Y del amor pasó a envidiarlo, pasó a querer sacarlo literalmente, que no viviera porque él lo quería muerto. Y hizo ardides, que no lo vamos a leer, pero ustedes pueden estar leyendo y lean 1 y 2 de Samuel, que hay historias riquísimas para deleitarse, para aprender, para que el Señor les hable. Y ahí literalmente él, del amor pasó al odio, porque lo quería muerto. Y hizo ardides, creó, ideó cosas como para que él, para poder llevar a cabo tenerlo muerto a David, ¿no? Y a veces en nuestra vida pasa eso. A veces vivimos situaciones y problemas en nuestra vida personal que nos detienen por esas cosas. Cada uno sabrá qué pasó en tu vida personal. O qué pasó, qué persona, qué palabra negativa te dieron, qué te dijeron. ¿Qué pasó? Capaz que la persona que más tenías confianza hacia uno, gracias a Dios yo llegué a esta iglesia y pienso no irme, pero cuando viene, yo he conversado, miren que a mí me llamaba poderosamente la atención, porque hubo una época, hace unos cuantos años atrás, que me iba a la feria y ahí aprovechaba a conversar con las personas. Y veía que había muchos maestros bíblicos, mucha gente que servía en la iglesia que estaba en la calle, que no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de pastores, no quería saber nada con nada. Me preguntaba, ¿por qué? Mire que quería saber qué les había pasado. Seguramente a veces quizás esa persona le pasó algo dentro de la iglesia, capaz el líder no tuvo una buena actitud, quizás sus propios pastores, quizás sus propios amigos, alguien en quienes confiaban y no pudieron superar ese momento. No es que ellos están haciendo lo que quieren, no, simplemente se detuvieron. Quedaron ministerios que están ahí afuera, quedaron dones de Dios que están ahí afuera, ¿no? Y bueno, y esto fue provocado por algo, y en este caso de David como estaba ungido y estaba el poder de Dios sobre él, y él sabía que tenía objetivos, que tenía metas, que él ya iba a librar batallas, ¿no? Que iba a librar batallas incluso para el beneficio de otra gente. Porque si vos querés, te podés quedar tranquilo, venimos los domingos. Miren que yo lo pensé, en un momento de mi vida, hace poco atrás, creía que, sinceramente, mi pensamiento era, me voy todos los domingos, me siento, escucho la palabra y me voy, no sirvo más, ¿no? Y dije, ¿por qué? Por lo que vivo en mi casa, porque les quiero contar un poquito así, breve. Yo también tuve ese tema del rechazo en mi casa. Cuando yo me convertí, tengo hijos que todavía no son convertidos.
Había uno de ellos que, bueno, no puedo decir ni siquiera un cachito de la palabra porque sería ofensivo, ¿no? Literalmente era algo aprensivo que sentía contra mí. Yo sentía los rechazos. Cuando llegaban las Navidades sentía los rechazos de ellos, porque no podían hacer lo que querían y yo estaba viviendo mi proceso. Sentía también el rechazo de mucha gente del barrio, ¿verdad? Porque incluso hasta a veces envueltos en testimonio, porque les cuento brevemente, y algunos ya lo saben, y nosotros venimos del tema todo de drogas, de violencia. Entonces, cuando la gente a veces te ve tus cambios, la gente empieza a hablar mal, la gente no va a hablar bien. La gente va a pensar qué pasó, qué está haciendo ahora, qué nueva cosa inventó, en qué están metidos ahora. Y fue difícil para mí a veces recibir ese rechazo, pero no era lo difícil, sino eran por mis emociones. Era porque yo tuve que investigar qué era lo que estaba mal en mi vida, para que eso me afectara. Si yo confiaba en Dios, si yo tenía a Dios, yo sabía la promesa que Dios me había dado. Sé por qué Dios me quiere acá, capaz que no me quiere acá, que ya les digo, porque el pastor dice oportunidades, yo creo que para mí es una oportunidad estar acá, pero siempre estoy diciendo no, que se suspenda la reunión, algo que no va a suceder. Pero pensaba, ¿por qué me pasaba tales cosas a mí? Porque saben que en una época de mi vida, y está mi esposo acá, pero no estoy hablando de él porque yo tuve otras parejas, y bueno, sufrí mucha violencia doméstica, y eso hizo que yo, cada vez que me enfrentaba con algo, con alguien, necesitaba ser aprobada, necesitaba que la persona me demostrara su cariño, necesitaba que me dijeran palabras de bien y no de mal, lo necesitaba. Era algo que quería recibirlo. Y para eso estamos acá como iglesia. Para que cuando vengan de allá afuera puedan ver el amor que usted tiene para ellos. No la crítica, no como entró vestido, no como habla, no que tiene puesto, no si es domingo tendría que venir así, no porque, bueno, no, hermano. Nosotros debemos transmitir el amor y recibirlo. Después ya Dios se va a encargar, el Espíritu Santo se va a encargar de convencerlos de pecado, de ayudarlos, de hacerles entender. Nosotros a veces queremos cumplimos la función del Espíritu Santo y eso no puede ser. Nosotros tenemos que recibir a la gente, más en este tiempo donde todo el mundo tiene miedo, donde nadie, óiganme, ¿cómo es eso? Nosotros teniendo miedo, sí, hermano, cuídense, pero hay gente que se necesita conocer de Dios. Y vamos a seguir, pues si no, después me van a retar. Y así que bueno, de parte del padre, o sea, de la familia, de parte de sus hermanos, y seguramente a veces podemos incluir hasta los amigos, porque los sentimos como hermanos, de parte del mismo rey, que no se cansó después de perseguirlo. Él sufrió rechazo, sufrió envidia y sufrió desprecio. Y finalmente, después leemos en unos capítulos más adelante, leemos que ya Saúl muere, David pasa innumerables peripecias por Saúl, perdón, y aún así 2 veces vemos el corazón de David, de que ¿por qué Dios se había agradado de su corazón? Porque incluso a su peor enemigo, él lo perdonó 2 veces, ¿no? Tuvo que salvarlo de la vida, le tuvo que salvar la oportunidad, el mismo hijo del rey Saúl, Jonatán, le tuvo que salvar la vida, que después hacen pacto entre ellos dos, porque llegaron a tener tal amistad, se amaron que hicieron un pacto que aún perduraría para sus hijos, ¿no? Y después de que él muere Saúl, vemos también que igual, aún teniendo victorias, siendo ya el líder de Israel, vemos igual que ese mismo gigante que él había vencido en sus emociones, ¿no? Y que gracias a Dios, porque Dios era el que estaba con él, su espíritu estaba con él, y pudo levantarse a pesar de todo lo que a él le sucedió, porque hermanos, uno lo hace brevemente, pero esta historia fue de años. ¿No te pasa que a veces la gente ve tu proceso y ve que cuando vos ya estás bien, o que estás al frente de un ministerio, o quizás no estás en nada, pero no te pasa
que ahí es como que la gente no entiende que vos estás viviendo un proceso, que no entienden. Y no estoy hablando del que está afuera, pues si no tiene a Dios, ¿qué te va a entender? Pero sí, el que está a tu lado, por ejemplo, el que es tu amigo, el que camina contigo, el que come contigo, dijera. Pero bueno, ya íbamos, no vamos a hablar de ese tema, dijera el pastor, lo dejamos para otra prédica. Pero, ¿no les pasa eso? Y que aún siendo ya vos pensando que no tenés que batallar más con eso, que ya lo dejaste atrás, se vuelve a levantarnos. Y a mí me pasó un poco eso, que ahí es cuando tuve que verme y mirarme, porque si no, no iba a poder seguir. Hay un momento que hay que detenerse, pasarse revista a uno y no querer estar allá, que es una bendición, es un privilegio estar allá arriba, ¿no? Pero hasta ahí llegamos porque hubo un sacrificio, porque hubo fe principalmente, porque nosotros no vemos lo que el plan de Dios tiene para nosotros. Nosotros vamos confiando en Él, levantándonos, peleando la buena batalla de la fe, colocándonos todos los días la armadura de la fe, porque tenemos que, muchos trabajan, que yo también lo hice en su momento, trabajando, ocupándose de la casa, lidiando con la gente de afuera, mucho más ahora, que hay gente que no nos enteramos porque toda la información es coronavirus, pero la gente se suicida doblemente de lo que se suicidaba. Hay más enfermedades que nadie le da importancia, la gente se está muriendo en sus propias casas. Hay chicos que también siguen preciosos talentos que hay de adolescentes y se están perdiendo continuamente, y mucho más, porque yo sigo involucrándome, gracias a Dios, con la gente, y después les voy a contar brevemente un poquito para culminar. Y vemos que ese gigante de vuelta se levanta, porque claro, a veces en tu proceso lo demás solamente ve a dónde estás, pero no vieron tus comienzos, quizás no te conocen, no vieron tus comienzos, no vieron lo que a vos te pasó, no vio tu sufrimiento. A veces yo había un momento que me venía a las 6 de la mañana, estoy hablando unos cuantos años atrás, y venía y lloraba usted sabe lo que era levantarse a las 6 de la mañana solo para venir a llorar a la iglesia. Increíble, increíble, pero... Y bueno, o sea, ahora yo me río de mí, yo digo, ay Dios mío, ¿por qué hacer eso? Pero creo que lloraría en la cama en mi casa, ¿para qué venía acá? Pero bueno, no, en realidad para mí era súper importante venir a las 6 de la mañana, orar, interceder por otro y llorar. Bueno, llore si tiene que llorar. Anímese a llorar, que no va a ser cobarde por llorar. No, usted va a ser una mejor persona, va a ser una mujer mejor, va a ser una mejor mamá, un mejor hermano, un mejor amigo. ¿Vio? Hay que humillarse. Eso fue lo que nos demostró David con su vida, a lo largo de toda su vida. Rey, pero humilde. Rey, pero humilde, el tipo de Cristo. Y vemos, por ejemplo, ese gigante cuando después, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16 al 20, que allí David había conquistado, lean, había traído el arca para Jerusalén. Al fin el arca, la presencia del Señor, después de peripecias que había pasado, allí se nos relata que había tenido problemas, el arca fue parar 3 meses a la casa de Obed-Edom, y allí David revisa un poco, por eso hay que leer la palabra, y ve cómo era, por qué no habían podido lograr llevar el arca, que era por el tema de que eran los levitas que tenían que llevarla sobre sus hombros, el arca de la presencia del Señor, y bueno, él pudo entenderlo, y allí cuando él ya llega a la ciudad de Jerusalén, dice, por ejemplo, ahí en el 14, en el capítulo 6 de segunda de Samuel, ahí se nos cuenta lo que demostraba David con ese logro que habían tenido, todo él y todo el pueblo. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, y escuchen, aconteció que Micael, hija de Saúl, miró desde una ventana
y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué le pasó a su querida esposa? Lo menospreció en su corazón. Y mire lo que pasa luego. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y sigue, en el 18. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un paño, un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Y en el 20... vuelve David, que dice, cuenta la palabra, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, no se quedó quieta con eso en su corazón, ojo, dice, cuando Mical recibió a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Yo me la imagino, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera, le dice. Qué palabra, tremenda. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Saben que a mí se me paran los pelos de los brazos, porque en verdad, ella puso en palabra lo que había sentido en su corazón. Saben que nosotros conocemos, la palabra lo dice, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. ¿Cuántas veces nosotros vemos apariencias y todo, pero vemos, esa persona puso en palabras lo que su corazón tenía? Cuidemos cuando hablamos. Prestemos atención a las palabras que recibimos, de quienes las recibimos, y tengamos cuidado cuando nosotros hablemos. Fijémonos de qué forma hablamos, qué actitud tenemos, porque el Señor descubre nuestro corazón. Él lo descubre, Él sabe, Él nos conoce. Y David fue re humilde. A mí lo que más me gusta de este hombre es su humildad. Pudiendo, no sé, destrozarla con las palabras, decir, no sé, no voy a poner en palabras yo, pudiéndole contestarle, él lo que le contestó, que él se haría más vil aún. Si consideraba ella que eso era horrible, que si eso estaba mal, él por Dios se iba a hacer más vil todavía. Él se despojó de sus vestiduras reales. Él se las sacó, él las dejó a un lado por el amor al Señor, por la confianza que tenía en Él. No importan las palabras que te digan, no importa. Vos tenés que confiar en Dios, usted tiene que confiar en Dios. Saber que Él es su Padre y que lo va a cuidar, aún de las palabras necias que llegan a su vida. Y les digo, yo recibí muchísimas y las seguí recibiendo. Y saben que el enemigo fue tan astuto que a veces por medio de las palabras quiso hundirme otra vez. Cuando uno estaba como más seguro, ¿vieron? Que como yo digo, ¿qué podía? Iba a esperar David que de la mujer, la esposa, lo menospreciara en su corazón, que viniera de ella la esposa, la que estaba, la que lo amó, lo amaba. Y acá quiero hacer un poco un alto, y yo no sé si les dije el título, pero mire, tenía como 3 títulos. Uno era pomposo, después fui buscando otro que no fuera tanto, y después y a la final me quedé que Dios nos está llamando. Y que si usted obtuvo la gracia y la misericordia del Señor para cuando lo llamó, no le importó tu condición, no le importó, no tuviste que hacer nada, porque capaz que ahora andamos a lo loco, por acá, para allá, corriendo, tratando de hacer que nos vean, que nos miren, que nos apoyen. En ese momento, me encantó cuando predicó Lucre, que predicó Dios no se olvida, y después Mayra predicó como la primera vez o algo así, ¿no? Y en verdad, nosotros tenemos que ser humildes y volver a esa primera vez, pero no para volver a empezar como estábamos, sino para saber que el Señor nos amó, pero hay gente que también los amó, que los ama, que también murió por esa gente.
tenemos que recordar que en medio del coronavirus, de la pandemia, nosotros tenemos que hacer misericordia. Y voy a ver, bueno, me quedan un poquito, unos minutitos, y acá vamos, para cerrar, viendo todo lo que había sufrido y que lo siguió sufriendo, cómo se levantaron gigantes en la vida de David. Vemos cómo la misericordia, él hizo misericordia, que está en 2 de Samuel, capítulo 9. Que ahí se muestra lo que en verdad nosotros tenemos que recapacitar, tenemos que pararnos, tenemos que saber que los que vamos a estar en la línea de batalla no es un juego, no es un simplemente dicho, no son simples palabras. Usted va a estar ahí, pero sepa que va a haber gigantes que se van a levantar. Sepa que va a tener que pelear fuerte con los enemigos. Sepa que va a haber muchos enemigos allá afuera. Pero siempre Dios va a estar con nosotros. Siempre Dios nos va a fortalecer. Siempre Dios va a caminar con nosotros como poderoso gigante. Y allí, miren, en el capítulo 9, el rey hace misericordia. Pero no hace misericordia como me digo, ay, lloro, Señor, ten misericordia de todo lo que están afuera. Por favor, Señor, rescátalos. Sí, bárbaro, perfecto. Perfecto, pero las misericordias que habla acá, que nos habla acá, este pasaje, es llevar la misericordia, la bondad de Dios a obras, a ponerlo por obra. ¿Me entienden? Si no me entienden, vamos a leer. Dijo David, en 2 Samuel capítulo 9, dice David, ¿no? Después que él había conquistado, era ya rey, se recuerda quizás del pacto que había tenido con Jonatán, su amigo, ¿no? Que habían hecho pacto que aún... Y recuerden que Saúl había su archienemigo, ¿no? Y acá dice, nos cuentan brevemente, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que le fue dado de Saúl, todo lo que te fue dado de Saúl y de toda tu casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa, y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que me ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. ¿Verdad? El rey Saúl había enfrentado gigantes. El rey David había enfrentado a sus gigantes. Él podía haberse quedado cómodo con su historia y todo lo demás. Pero la época y la cultura no iba a recibir un lisiado. Él era el rey. En esa época un lisiado no podía llegar delante del rey. ¿Verdad? Sin embargo, él cuando se entera que había un hijo de su amigo, por amor lo hizo, porque no creo ni que si fuera, porque usted puede amar a su hermano, puede amar a su amigo, pero dice que por amor él hace esa misericordia, que fue por amor que lo hizo, ¿verdad? Especifica que es por amor.
¿no? Dios envió a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por nosotros por amor. No importaba la condición que nosotros estábamos. Vieron que dice que él estaba en Lodebar. Cuando yo miro, esta era una ciudad de Dan, y dice que en Lodebar quiere decir no palabra. O sea que ese lugar donde estaba Mefiboset era un lugar que su tierra era árida, no se podía criar ganado, no había fruto, no se podía cultivar. Era una ciudad para los marginados, para los que perdían sus bienes y para los que estaban perseguidos, ¿verdad? Eso significa Lodebar. Y de allí lo trae David, lo hace traer para con él. Ustedes saben cómo le llamaría yo ahí afuera a este mundo, que yo, gracias a Dios, y le doy y toda la alabanza y toda la honra sea para Él, que Él me rescató, que Él tuvo misericordia de mí y que me llamó. Y que aún con todas las pruebas, con todas las tentaciones, porque tenemos tentaciones también, hermano, lidiamos con todo eso también. Pero tenemos de parte del Señor la fortaleza para vencer las tentaciones. Tenemos la fortaleza del Señor y la presencia del Señor. Tenemos el Espíritu Santo que continuamente está ahí intercediendo por nosotros, guiándonos. Y bueno, y ahí afuera, ustedes saben cuánta gente está lisiada, pero no precisamente de los pies, porque no les llega la palabra de Dios, porque nadie le habla de Cristo, porque en estos momentos todo el mundo está con miedo, todo el mundo está saturado, está desquiciado, o sea, como decía, no sé si fue el pastor, que los psicólogos se están haciendo platales, porque bueno, la gente ahora consume psicólogos como loco, y si vos vas al médico, también lo digo, va al médico, usted necesita el psicólogo. Yo fui a consultar por no sé qué cosa, y me dijo, usted está estresada, va a tener que ir al psicólogo. Le dije, en el nombre de Jesús yo no voy a ir. Yo tengo mi propio psicólogo, y tengo también mis hermanos, que algunos ahí andan medio piciados, pero yo prefiero mis hermanos, mis hermanos que están con Dios y no un psicólogo que no sé quién lo puso ahí, ¿verdad? Miren, hermano, yo también creí por esta pandemia, dije, ¿cómo voy a hacer yo que me encanta estar por ahí por el hospital? Me gusta estar allí perdida ahí en el mundo, no perdida como estaba antes, sino involucrada con la gente que está ahí afuera, porque como decía el pastor, hoy para mí es una oportunidad de estarles compartiendo esto, pero para la gente afuera yo soy una oportunidad afuera. Amén. Usted que está ungido, que tiene el Espíritu Santo, usted puede tener miedo, está todo permitido, dijera la pastora. Pero usted tiene que tratar con eso, usted tiene que ver, trabajar en su vida y acuérdese, hay que hacer misericordia. Porque nosotros todos sabemos que nos vamos a morir. Pero ¿a dónde vamos a vivir, hermano? ¿A dónde vamos? Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos esperanza. La gente que está ahí afuera está en Lodebar. Ellos necesitan de Dios. Ellos necesitan que usted vaya ahí y lo rescate como hizo David. Así que a usted, el Señor lo está llamando. Para que rescate los que están en Lodebar, porque a ellos también el Señor también murió por ellos. Allá hay ministerios que también se perdieron. Miren. Hay una chica que yo no la he conocido personalmente. Estoy orando, o sea, como esa mucho. Yo le decía al Señor, ¿cómo voy a hacer ahora que yo me tienen como encadenada? Dios, por eso hago tipo, como Pablo y Silas, ¿se acuerdan en el Hechos capítulo 20 que cantaban himnos a Dios y ahí se rompieron las cadenas y todo lo demás? Bueno, yo todo eso lo practico. Sí, yo agarro la palabra ahí, no me importa que esté a mi lado, porque ya se vencieron esos gigantes, llegan mis hijos y que si quieren, y si no, yo dale nomás, ¿no? Y por eso también, vieron que acá hablaba el pastor allí en el capítulo 16, nos cuenta, usted alabe a Dios con los chiquilines de la alabanza, usted párese, cántele al Señor, porque en medio de la alabanza el Señor hace milagros, el Señor sana. Y capaz que no lo vemos por fuera, porque no estamos lisiados como Mefiboset. Pero por dentro sí. El Señor es el más grande milagro. El que nosotros seamos sanos, porque ahí es como una cadena. Usted venció a ese gigante y va a ayudar a otro a vencer ese gigante. Amén, hermano. Bueno, así que ahora usted me puede decir, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer, Milka? Si no podemos salir, si estamos, algunos dicen presos y otros están beneficiados de que Dios nos tenga en casita. Así de paso trabajamos con la familia, que algunos la hemos dejado a veces bastante olvidada, ¿verdad?
Entonces tenemos esta oportunidad para estar con nuestra familia y hacerles ver que el amor de Dios no es solamente para los que están afuera, sino también para ellos también. Y dar lo mejor de nosotros, ahí donde estamos. Si es el barrio, si es en la casa. Y le puedo decir algo, yo también me decía, ¿cómo voy a hacer? Que yo soy andariega, quiero ir, quiero venir. Obviamente con el fallecimiento de mi padre, después de mi hermano, todo eso me dejó como clavada, como estaqueada. Yo digo, ¿qué? Me dejó así, omnibulada. Y digo, pero órele al Señor, pídale, porque usted tiene dones y tiene talento. Aunque sea uno, dijera la pastora, que le recalca siempre, uno tiene. Entonces, usted pídale herramientas al Señor, pídale cómo hacer, pídale que lo guíe. ¿Saben qué? Yo no precisé salir afuera. He dado prácticamente ya la caja de Biblia que me llevé la otra vez del Instituto del IVA cuando se hizo el culto de Navidad. Hubo personas específicas que el Señor me dio la oportunidad de darles hasta una palabra de aliento, porque habían perdido a sus madres. Y estoy hablando de jóvenes. Estoy hablando de jóvenes que se sientan a mi mesa, por eso yo lo siento a la mesa. Yo practico esto que hizo acá David. Siéntense, yo no los rechazo. Siéntense, los escucho, hablen. Quizás en la casa no tienen oportunidad, ¿saben? Yo no necesito preguntarles nada. Con este calor andan de remera, usted le ve los brazos toditos cortados. Usted por la apariencia quizá lo ve en la calle y dice, oh, miralo, oh, mirá esa, pero mirá, que vaya a estudiar, que vaya a hacer esto. No, hermano, usted mírelo, préstele atención, escúchelo. He tenido la oportunidad de hablarle. Han ido negras, retintas, le digo, Dios te ama, a vos te pueden rechazar, te pueden decir, incluso en tu familia, que hay negrita de miércoles. No, te hizo con esos ojos, te hizo con ese pelo, vos sos hermosa como sos. Y ¿saben qué? Los gurises se quebrantan. Ellos están en lo de bar. Los niños están en lo de bar. Los adultos están en lo de bar. Hay historias infinitas que Dios así, de 4 o 5, y se sumó otro, y se sumó otro, y se sumó otro. Y de repente otro, y otro, y otro, y más. Y el Señor hace eso. Usted búsquele a Él. Búsquelo con todo su corazón, Él conoce su corazón. Conoce lo que usted necesita. Usted no critique, si usted ¿de dónde lo sacaron? Del lodo, del pozo ceganoso, dice la palabra. Así que Dios está ya, ustedes son pocos hoy en el culto, ¿no? Más en el primer culto. Pero usted es un David. Usted ya libró batalla. Usted ya mató gigantes, si no, no estaría sentado acá. Ya puede, eso que usted tiene, eso que el Señor llenó en usted, eso lo puede transmitir a otro. Usted puede dejar un mensaje a otra persona, consuelo a otra persona, una palabra de ánimo a otra persona. Lo que está ahí afuera es importante, pues son las almas del Señor. Ellos están en lo de bar, porque ahora lo que ha hecho esto de la pandemia es justamente esto, restringir, rechazar, que tengan miedo. Y nosotros tenemos que levantarnos. Este es el tiempo, Dios te está llamando. Le voy a pedir a los chiquilines, así ya terminamos, y vamos a buscar del Señor, vamos a pedirle que Él nos llene, que Él esté con nosotros, que Él nos siga ayudando, y pedir por lo que están afuera, pero para hacer misericordia de llevarlo a la obra, como David llevó a Mefiboset a su mesa. Lo sentó a su mesa, le restituyó sus bienes. Tienen que decirle que el Señor, como predicaba el pastor, le da otra oportunidad a los que están ahí afuera. Tienen oportunidades en Dios. No importa la situación que estén viviendo. Ellos pueden vencerlo, ellos pueden tener la gracia que tuvimos nosotros, de que el Señor nos diera la oportunidad de arrepentirnos con todo nuestro corazón y Él trabajara en nuestra vida, a pesar de nuestra familia, a pesar de nuestros dolores, de nuestras tristezas, de nuestras pérdidas. Nos fortaleció. Aún hay allí lisiados, ¿saben? Que alguien los dejó caer. Capaz por abuso, capaz por violaciones, capaz por golpe. Porque a veces, miren, en el interior agarran chiquilinas de 15, 13 años, 12 años, y las ponen allí en lugares horribles, impresionantes.
Yo cada vez que pienso lo bueno que fue conmigo el Señor, de los lugares donde me sacó, de donde Él me rescató, y pensando, mire, yo he bajado a veces de un ómnibus y hay 10 personas en una parada, ¿vieron? Y esa persona que legalizaron el aborto, que dieron su voto, no dan ni 20 pesos cuando es un travesti, cuando es un hombre que está vestido de mujer, porque por la apariencia lo desechan. Quizás ellos mismos pusieron su voto y después lo menosprecian en su corazón. ¿A usted qué le parece situaciones así? Verlos doloridos, solos, porque quieren, dicen ser que quieren ser, pero en definitiva nosotros sabemos que están en lo de bar. Que es donde la palabra a ellos no les llega, que solo le falta a Dios para hacer sus cambios, sus tratos con el Señor, su intimidad, que lo conozcan, que le puedan creer. Y nosotros estamos llamados a pelear por esa gente y a hacer misericordia, como hizo el rey David. Tenía todo ya, todo. No tenía por qué preocuparse, ni por qué devolver nada. Eran sus enemigos, era la costumbre, la época. Sin embargo, él lo sentó a su mesa como un hijo más, por amor. Ya no era por amor al Padre y del pacto que había hecho, era por amor.